¿Les graba? Ya, sí. Hoy yo quiero compartir con ustedes cosas en mi corazón y es mi esperanza ustedes escuchan con oídos de espíritu. Yo quiero compartir la palabra y compartir, quiero bajarlo poquito, hay poquito eco, Ricardo. Compartir poquito cosas yo observé sobre los años con experiencia. Esta iglesia, mi meta para esta iglesia, mi deseo, esta iglesia es un hospital para gente enfermo físicamente. Este es hospital para gente enfermo emocionalmente. También este es el hospital por gente oprimir por los espíritus. En raro ocasiones por gente poseseo. Somos posesados por el Espíritu Santo, ningún otro puedo. Pero todo gente por problemas, me recuerda 2 o 3 semanas en el pasado yo predicar sobre raíces. Occasionalmente nosotros permiten cosas conectar a nosotros y oprimir. No poseseos diferentes. Demonios sobre tu espalda, ¿entiende? Espíritu Santo es en el negocio o la obra de Él es para liberar a todos nosotros. Yo quiero, en este es poquito difícil concepto, ¿entiende? Predicar solo prima de bomba espiritual, pero el altar es donde negocio con Dios es cumplir. Muchas veces nosotros por orgullo, vergüenza o temor, cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, tú sientes profundo en tu corazón, yo quiero oración. Pero también yo no quiero nadie verme sucio ropa en público. Yo no quiero nada revelado sobre mi pecado. O just hay temor en general. Yo no voy por oración. En el pasado, una persona, yo recuerdo esto específicamente, normalmente cuando yo orar por gente, cuando yo muévete de próxima persona, completamente voy a orar que yo orar con esta persona, muévete de próximo, porque cuando tú eres en neutral en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, tú toma de manos de próxima persona, tú quiero escuchar la voz del Espíritu Santo por esta persona, olvidó el otro, tu orar con. No mixto porque cada persona es único en problemas muchas veces. ¿Qué es revelación a mí? Es yo orar por una persona, yo recuerdo específicamente, y yo recuerdo que yo orar por la persona, porque en este día solo poquito viene del altar. Y la persona recibir fuerte toque del Espíritu Santo. No es por mí, es porque ellos desean. Recuerda en Gama's mensaje de pasada semana, es comunión, es comunión en español, o santo cenar o cualquier. Si yo entiendo el mensaje es que tú expectar, que tú ver
cuando tú tomas del cuerpo y de sangre de Cristo, no es solo religioso expresión, es algo mucho más profundo que eso. Well, salvación, permíteme ser poquito perseguido con ejes aquí. Cuando una persona recibe a Cristo, ¿qué salvación representa a tú mismo? Muchas veces determinar que tú recibir más que perdón de pecado y vida eterna. Por ejemplo, es mismo comunión, cuando tú piensas, yo hacer comunión de galleta y de sangre de Cristo o de uva, Él es mi sanador. Él es mi liberar. Él es mi probador. Él es mi guía. Él es mi mejor amigo. Cada vez yo pensar sobre la cruz, de tortura, de sangre, de dolor, de burla, que mi Señor experiencia por mí. Yo soy culpable. Si yo soy el único en el mundo, Él morir por mí y para ti, pero Él sufrir por todos nosotros. Comunión es mucho más que religioso expresión. Salvación es mucho más que mi pecado es perdón. En esta es enorme cosa. Eternidad es largo. ¿Sí? Pero que tú expectar es que tú recibir. ¿Entiende? Regresamos a mi testimonio. Entonces, yo orar por esta persona. La persona recibir fuerte toque del Espíritu Santo. Pero 2 o 3 semanas después, la persona platicar con mi esposa. Y la persona decir, yo recibir liberación de libertad de otro y sanar de otro. Y cuando mi esposa, muchas veces en la cama en la noche nosotros platicar sobre el servicio en nuestro día, en revelación de algo. Cuando viene a compartir conmigo el testimonio de la persona que recibir oración, yo recuerdo específicamente que yo orar por la persona, es completamente diferente. Mucho más que yo orar por la persona. En este es el punto, de todo el mensaje. Cuando el Espíritu Santo es presente y toca tu corazón, en la llamada por oración, muchas veces el momento tú levántate contra tus temores, tus emociones, no quiero nada ver o escucha que yo recibir oración por, y tú vienes en el hecho de andar por el altar y te rinde el Señor, tú recibir exactamente que tú vienes por y más. ¿Quién sabes? Mismo hagamos mensaje, todos nosotros necesitamos sanidad en una forma u otra. Yo confesar mis fallas, mis fracasos, mis pecados, mis errores. ¿Entiende? Nadie sabe más que yo mismo como mucho yo necesito sanidad y cambio, ser arreglo.
Quiero ser diferente. ¿Quién de ustedes descubre yo mismo en mis 75 años aquí en el mundo? Yo no puedo cambiar nada yo mismo. Solo Él puede cambiar. Cuando yo te rinde mi actitudes y mis prejuicios, mis temores, mis inseguridades y pusiste en Él mano, Él sano. ¿Entiende? La fortaleza de voluntad es, ¿cómo se dice? Sobra rata. Yo no puedo cambiar yo mismo, solo Él puede cambiarme. Este proceso. La palabra de Dios decir en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La presencia, Él es residente. Él es residente. Pero hay tiempos cuando Él manifestar más profundo y fuerte que otros. Otro que es just residente. The aire, es mismo noblina en el aire. Tú just siento todo tu cuerpo, cada celular en tu cuerpo y espíritu, hay vibración en la presencia de Él. Tú sabes. O no, depende. Es nuevo para muchos. Mira, hay gente no es aquí hoy por temor, porque ellos experiencian la presencia del Espíritu Santo. Estusa varios. Porque en este momento es revelación, autorrevelación. Porque todo presente en cada uno de nosotros manifestar en la presencia del Espíritu Santo. Si tú tienes el espíritu de temor, la esencia del espíritu de temor manifestar en la presencia de Él, porque Él quiere liberar. Cada creyente, nosotros tenemos todo nosotros quiere. Yo conozco gente, hay amistad con ellos espíritus. Fantasía, pensamientos de venganza, de poder sobre tus enemigos. Este es espíritu, porque no es del Señor. Y cuando Dios es presente en el Espíritu, todo manifestar. En Él es aquí para liberar. Pero es tu decisión. Tú puedes guardar o ser libre de. Es Él voluntad, tú eres libre. Quien tú conocer y puedo declarar es absolutamente libre. Yo no conocer nada es absolutamente libre. Yo mismo, primero, tengo mis problemas. Tú tienes tuyo. La persona dice, yo no tengo problemas. Buena suerte con eso. Tú beber en profundo fantasía en tu mente. Es proceso. Recuerda cuando tú manejando en el autobús y hay un grande hoyo en la calle. Ellos escarban de hoyo y pusiste señal de ser obra en proceso. Cuidado. Cada uno de nosotros es obra en proceso. El día tú piensas, yo soy cumplir, tu autodecepción tú mismo. Es otra cosa. En el Señor necesita revelado y liberar tú mismo de esa decepción. En
Segundo Reyes 5:8-10 o 14. Es largo escrituras, entonces yo condenso para Eliseo, de profeta, es antiguo pacto. Escucha, el rey tiene leproso. Now, leproso es muy raro enfermedad en la moderna edad, pero es malo. Es peor que cáncer. Porque consume tu cara. Gente con leproso de nariz, no hay oídos, perder trozos tu cuerpo poco a poco. Y mató lento, doloroso, y sociedad, rechazo. Imagina un rey con acceso de mejor medicamentos disponibles en esta edad, con el mejor comer, ropa fino, palacio a beber, edificio muy seguro, todo. Todo el físico mundo oferta este rey tenemos. Naaman, Eliseo envía un mensaje del rey. Yo escucho, tú eres enfermo, Señor. Es mi opinión, el Espíritu Santo revelado del profeta, más que de palabra en la calle. Porque yo imagino el rey guardar este secreto. ¿Entiende? Porque de leyes en Israel, tu rechazo y expulsó gente con leproso, porque es muy contagioso. Ellos no hay camino de recibir sanidad. Entonces, cuando una persona es leproso, tú sacar tu burro y salir de colonia y tú vivir allá, lejos de colonia, porque nadie quiere tocar, ser cerca de ti, compartir de aire y tu respirar, porque este es serio. So Eliseo, mira, ven para recibir tu sanidad, porque tú necesitas conocer, Israel tiene un profeta. Es audaz, ¿eh? Entonces Naaman, el rey, ir por la casa de Eliseo. Now imagine, es mismo cuando el presidente Obrador, AMLO, ir al lugar, él no ir en el autobús, él mismo, él tiene policía, soldados, de cuerpo guardos, y, es cuando un presidente o un rey ir por el lugar, hay protección. Entonces, en mi mente, la palabra dice él ir con los soldados de caballos, y probablemente hay carrito y de trompeta afuera de casa del profeta. The rey es presente. Pomp and circumstance. The show. Pero el profeta, él no salir de recámara. Eliseo envía de siervo. El siervo viene para decir, el profeta decir, ir del río Jordan en inglés, Jordan, limpio 7 veces. Now the rey is ofender. The rey is ofender. Él no sabes quién yo soy. Yo soy el rey. This siervo vestirse en ropa normal. Él lava de platos. Antes él viene, hay un toalla de seco las manos. El profeta decía, ir de río Jordán y limpió 7 veces y Dios sanó.
Reyes, no es costumbre recibir mandamientos de siervos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Este es el trono en este ilustro. Observar este trono, solo hay espacio para un par de pompis. No hay espacio por segunda o tercera persona. Cada uno de nosotros, por orgullo, hay propio trono. Tú puedes negar, pero ¿quién es más importante que tú mismo que tú mismo? Y la pregunta es, en tu trono, rey o reina, ¿hay espacio para otro pompis, otro que tú mismo? Hay un rey. Un rey. Señor, discúlpame. Yo rodear adelante tu trono. Pero Naaman es enojo. Probablemente, si él no hay temor de profeta, él ordena a los soldados, tú de puerta, sacar él por los pies, jale él adelante de mí y mató él en mi presencia. ¿Quién es él para enviar el siervo a dar mis mandamientos para lavar yo mismo en un río sucio? De ríos atrás mi casa es mejor que eso. Yo puedo tomar agua pura. The Jordan es lleno de lodo. Gente lava ropa y todos los drenajes. ¿Sí? Él es furioso. Porque el profeta hay la audaz de decir algo él no quiere escuchar. Entonces, cada celular en mi cuerpo decir, mató a este hombre, resistir mi de rey. Pero es posible, él es real profeta, entonces es probablemente mejor just yo salir enojo, ir por otro lugar. Si Naaman hay en ellos mente, el profeta salir de casa, rodear adelante de él, el rey, y hablar una oración muy profundo, religioso sonido, las manos sobre él, y el poder de Dios cayó sobre él y sanó él. En ellos mente. ¿Entiende? Cuando él es en el proceso de salir, de siervos de rey Naaman, en la imagen, cuando tú eres siervo de rey, cuando tú quieres platicar con el rey, con algo él no quiere escuchar, tú rodear adelante de él muy cuidadoso. Rey Naaman, discúlpame, no quiero tú ser enojo conmigo. Porque obviamente tú eres furioso con el profeta. Pero mira, si él decir, rey, yo quiero tu subo alto árbol, encuentra un casa de águila, quita de huevos y siéntate por 24 horas encima de algo difícil, después Dios sanó. Tú obedecer absolutamente. Si esta palabra es directamente del profeta.
Pero, Señor, este no es algo difícil. El siervo decir cuidadoso. El rey por el crédito. Calma poquito. Ok. Yo voy de este sucio, lodoso río. Tiene barra de jabón. Sucio. Él lava 7 veces, 8. 7, Señor. Okay. 7. ¡Pum! Instantáneamente. El piel es mismo niño. The altar es mismo eso. Cuando nosotros, Señor, yo salir mi propio trono, porque el Espíritu Santo jale, yo voy. No importa si mis siervos ver mí lava 7 veces en el río Jordán lodoso, yo quito mi orgullo, the temor de burla, the temor de revelación, mis hermanos y hermanas. Yo obedecer, Señor. Yo abandono mi propio trono y obedecer. Este es que el altar representa. También, gente acúsame, cuando tú orar por gente, muchas veces es con voz todo puedo escuchar. Yo no quiero eso. Puedo ser solo en mi oído, solo yo puedo escuchar. Hay vergüenza gente conocer, yo tengo problema con ese o otro. Pero sabes que cada cristiana, cada creyente en la presencia del Espíritu Santo es poder en tu propio mundo de pensamientos. Cuando tú vienes del altar, muchas veces gente empieza a temblar, llorando. ¿Tú piensas ellos ponen atención que la persona orar con esta persona? Ellos es en propio angustia. ¿Entiende? Cálmate, solo hay 15 más páginas. ¿Sabes que yo platicar con Ricardo sobre en 2 semanas en el pasado? Este es de Reyes. Cuando yo preparo un mensaje, cada persona, no importa tu mensajes en electrónico, Biblia o tu solo uso de Biblia, del libro, o imprimir tu mensaje. Yo imprimir en inglés y español porque de vosotros forma de español es poquito difícil para mí pronunciar. Yo leer en inglés y después leer la escritura en español. Ustedes escúchenme. Yo sé. Normalmente, cuando tú predicar, tú abrir el servicio con una oración y después tú ir tu primera escritura, tú pusiste a tu leer y tú compartir que tú quiero compartir sobre la escritura, muévete de próxima escritura, bla bla, en tu mensaje progreso. Que yo descubre más y más y más es cuando yo permito al Espíritu Santo ocuparse del trono, del micrófono, del pastor,
En él pusiste el's palabra en mi boca. Yo solamente fluye en la dirección él quiero ir. El Espíritu Santo viene. Donde el Espíritu Santo es, ahí es libertad. ¿Qué es atractivo a él? Obediencia. Nosotros cantar y alabar es atractivo. Cuando nosotros arrepentimiento, Señor, perdóname, es atractivo a él, el inhabitar. Pero más que todo es cuando nosotros obedecer y fluye en la dirección el deseo de ir, es cuando él viene. Varias veces las palabras él pusiste en tu boca es solo 10 minutos. Ir a seguir este camino. Y después, regresamos a mi mensaje, porque yo solo hablar por 10 minutos y hay 20 minutos más de mi mensaje. No quiero mi mensaje ser corto, mismo pobre Goyo cuando permiten él, por primera vez, él es poquito nervioso, hablar por 5 minutos y, bienvenido al club. Todo ojos se enfocan en tú. 5 minutos, yo no puedo decir nada más. Pero es parte del proceso de aprender el poder del púlpito. ¿Entiende? Su razón yo compartir mi púlpito con todo hay la chispa de unción es porque yo quiero cada uno de nosotros experiencia de unción del púlpito. Es otra cosa, créeme, es otra cosa. En este momento tú sabes, este es divino cuenta, es algo peso. Y después, causa tu ser pon poquito más atención, ¿entiende? Ese no es burla de Goyo, es dulce hombre. En Mateo 9:20-21, esta es la historia de una mujer con la sangre por muchos años. Ella es débil, gastó todo ella dinero, cada doctor es disponible, cada medicamento existir, pero ella es más y más débil, más y más enferma. Un día, Cristo él mismo es en la colonia. Cristo es mismo del altar. Y ella tenemos este pensamiento dentro de ella mismo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Y se le acercó por detrás y todo el borde de tu manto. Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, será salva. Tú dices, diferentes traducciones de ser sano. En la griega, the salva representa todo. ¿Entiende? No es solo mi pecado es perdón por vida eterna con él, porque ella no es cristiana. Ella es judea. No sé, ella piensa, él es profeta, no sé, the nivel de ella es revelación, él es Dios encarnado, no sé. Pero ella, cada celular en ellos cuerpo
hay vibración. Dice, yo solo necesito tocar el ropa, de manga de los pantalones, y yo recibir sanidad o salva. Liberación de mi enfermedad. Varios de ustedes experiencia cuando es la llamada del altar, tú dices, yo no sé por qué, pero yo necesito responder. Pero yo quiero ir, pero mi pompis es pegar mi trono. ¿Entiende? Y tú regresamos a casa con el mismo problema tú vienes con. Porque mismo rey Naaman, por orgullo, él no sabe quién yo soy. Yo no quiero ellos conocer mis problemas, ver mi ropa sucio en público. Y ella cumplir, ella rodear para tocar él. Gente probablemente aplastó ellas manos con dedos. Los discípulos religiosos, deja Cristo en paz. ¿Por quién sucio mujer? Pobre, él es Cristo. Pero no importa ella. Ella, manos y rodillas, ¡pum! Toca él. Cristo siento el flujo de poder. Señora, tu fe sano. ¡Pum! Instantáneamente. Yo tengo una escritura más. 45 años en el pasado, mi primera iglesia, experiencia, Espíritu Santo, Spirit Filled, gente hay de bautismo del Espíritu Santo, cree en los dones del Espíritu Santo, orar por gente, ser sano, liberar gente de demonios, de todas las cosas nosotros hacer aquí, creen, influyen. Hay un hombre predicar y después él es líder de alabanza también. Él siente el viejo piano. Y él siente toca el piano y yo mi mano sobre el piano, just disfruta la presencia de Dios porque él es levite. Cuando él toca música del Espíritu Santo, just lleno del lugar. Es el don. Es llamada. Y él gira la cabeza a mí y dice, dame una profecía. Es Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo soy joven carismático y la única cosa yo escucho es el poder residente en nosotros. Quiero mi pistola espiritual. Pew, pew. Yeah. Quiero ser poderoso. Completamente no entender por muchos años qué es el significado de esta escritura. Mucho más
que nosotros puedo pides o imagen o entender. Es cuando nosotros rote de chupa con nuestra pompis de Sion, respondió de llamada del Espíritu Santo, humilde adelante de Él, salir nuestro propio trono, mismo de testimonio cuando mi esposa compartir conmigo de testimonio de esta persona, recibir mucho más que de persona pides o entender. ¿Tú sabes cómo más adelante de Dios es de nosotros? Nosotros es mismo niños y niños, 1 o 2 años en edad. Nosotros andar mismo niña con pañales. Nosotros es completamente transparente y abierto a Él. Él sanó, liberar, guía, proveer. ¿Cuántas palabras es posible que Dios proveer por nosotros? Más que nosotros entender o puedo pides cuando nosotros te rinde adelante de Él. Personalmente, yo creo esta iglesia es en la frontera de esquina de un masivo muévete de Espíritu Santo que cambió todo alrededor de nosotros. Nosotros no es aquí por accidente. ¿Qué ocurrirá en el día de Pentecostés? Todo es en un lugar, en un acuerdo, un mente, un deseo para obedecer y recibir que el Espíritu Santo tenemos por ellos. Y el fuego cayó y cambió el mundo eternal después de este día. Cuando cada uno de nosotros viene aquí con un deseo, salir nuestro propio tronos, o permiten Él, muévete como Él deseo, cuando, en cualquier forma. Señor, quiero me brinque en el heavy y 7 veces lava, yo voy. Tú quieres me andar 7 veces adelante de un edificio y finalmente gritándolo en los muros cayó, yo voy. La Biblia es lleno de ejemplos de gente solamente obedecer. Yo invito a ustedes porque personalmente yo voy. Yo tengo 75 años de vida en este mundo. Yo soy cansado de mi camino. Yo soy cansado de fracaso. Yo quiero, antes yo salir a este mundo por eternidad, poner mi marca. ¿Entiende? En este ocurrir un camino. Salir mi propio trono. Invitó a Él a siéntate, rodear adelante de Él y solamente obedecer que Él desea. Muchas veces, no es parte de mi mensaje, gente antes llama del altar de ser músicos. Y ustedes, tu teclado, tu guitarra, tu micrófono. Pero muchas veces la gente de músicos
ir por ocuparse el espacio, escape del altar por cambio de sujeta. ¿Entiende? Esta es revelación. No es para burla. Cada uno de nosotros hay pretextos. Oh, sí, yo quiero despertar y orar, pero no dormiré bueno en la noche, entonces yo pasaré poquito más tiempo con mi cama. Entonces, si tú quieres oración, adivina quién es aquí. Si tú eres de músico sin necesidad de oración, ocuparse tu espacio. Si tú quieres oración, ven. Por más que tú puedas pensar, pidas o imagen. En el nombre de Jesucristo.